si que no está en la planilla. Claro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hay que hacer un poco mi volumen. Bueno, esperamos un minutito y comenzamos la clase, ¿sí? Así me presento, que la primera se las di grabada, así me presento adecuadamente. Bueno, siendo las 15 en punto, empezamos. Primero me presento por esta vía también. Mi nombre es Silvina Álvarez Ferrari, yo soy consejera de familia del Juzgado de Familia número 3, así que cotidianamente
trabajo con las familias y con las dinámicas y con las cuestiones atinentes. No tengo cámara este PC, no hay problema. Yo no tengo inconveniente con el tema de las cámaras, como con la asistencia. Así que por mí, hagan como a ustedes les parezca más conveniente. A ver, trabajo cotidianamente con el tema, con las familias, por eso la verdad es que soy una apasionada del derecho de familia y voy a tratar de pasar un poquito de esa pasión que nosotras en realidad todas las que componemos la cátedra lo tenemos. Les voy a pasar un poquito, voy a tratar de pasar un poquito de ese entusiasmo, sobre todo por el derecho de las familias. Y además es tan importante, y seguramente Silvia les debe haber dicho esto, la doctora Fernández, en cuanto a, es basal el derecho de familia. ¿Por qué? Ustedes me dirán, capaz, me voy a dedicar a lo penal, me voy a dedicar a lo laboral. Les apostaría algo que es muy probable que la primera actividad en la profesión que ustedes tenga que ver con una cuestión de familia. ¿Por qué? Un divorcio, una redacción de un convenio de sistema de comunicación, un alimentos, nos rodean. Y esto le sumo que siempre tenemos un amigo, un familiar que tiene alguna problemática relacionada con el derecho de familia, ¿no? Es tema de conversación, los domingos, los sábados, en los momentos de reunión, cuando nos podíamos reunir, siempre es tema de conversación, cuestiones atinentes al derecho de familia. Así que estoy a su disposición para lo que necesiten. Yo lo escribí en el campus, pero se los digo ahora, por las dudas, cualquier consulta, les facilito mi mail, que es mi apellido todo con minúscula, Álvarez con Z, Ferrari, @yahoo.com.ar, me mandan. Si necesitan mandarme una consulta por WhatsApp, les doy mi teléfono, tampoco tengo inconveniente, 223-603-9126. Así que si les sirve, bienvenido sea. Vamos a empezar en el día de hoy con gestión de los bienes de la comunidad y deudas de la comunidad, ¿sí? Vamos a tratar de extendernos por el plazo de 1 hora desarrollando este tema. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Permítanme. Cualquier duda me paran. Yo suelo hablar un poco rápido, así que me detienen, me dicen que necesitan un poquito más que hable más lento, ¿de acuerdo? Voy a achicar las caritas de ustedes acá, así yo tengo facilidad veo más fácil el power acá. Bien. Bueno. Bien, hoy nos vamos a abocar a la unidad número 6.2, gestiones de los bienes de la comunidad, y punto 3, deudas de los cónyuges. También les hago otra aclaración, yo estoy en mi casa, así que cualquier cuestión que ustedes escuchen, perro, chicos gritándose o cualquier cuestión, me dicen y lo solucionamos, ¿sí? Pero bueno, Profe, esto nos sucede por estar en nuestra casa. Dale, sí, decime. Una pregunta, estaba mirando en el campus a ver si tenía el Power a mano, ¿es alguno de los que subiste? Este Power todavía no lo subí. Ah, ok, listo. Esto Perfecto. termino la clase y se lo subo, ¿sí? Tal vez está bueno eso de subirlo antes para que ustedes lo vayan siguiendo también. Lo tengo en cuenta para la próxima, ¿dale? Bueno, a ver, estamos aquí. Bueno, este es el punto del programa específicamente para que lo tengan claro. Simplemente a manera de introducción, y seguramente también Silvia se los debe haber dicho en las clases anteriores porque ella ya inició el régimen patrimonial matrimonial, ustedes saben que existen o conviven actualmente en nuestro actual Código Civil y Comercial 2 regímenes matrimoniales. Uno es el de comunidad y otro es el régimen de separación de bienes. Y por defecto, cuando nos vamos a contraer matrimonio en el registro civil, si no hacemos la opción, ¿cuál se establece? Por defecto se determina el régimen de comunidad de bienes, ¿sí? ¿Puedo cambiar el sistema matrimonial elegido? Sí, se puede, pero voy a tener que esperar 1 año de mi anterior elección, ¿sí? Las parejas pueden mutar el régimen matrimonial, pero deben haber transcurrido un periodo de permanencia no menor a 1 año en el régimen supletorio. Bien, ¿qué es la gestión de los bienes? O sea, ustedes imagínense cuando hablo de una comunidad. Cuando hablo de una comunidad parecería que estaría hablando como de algo
abstracto. Y en realidad, prendo la cámara por un tema de lo pesado del video, ustedes sepan disculpar, porque estamos 3 personas al mismo tiempo en mi casa conectados al Wi-Fi, así que si se pone lento me avisan que la apago. ¿Qué hablamos cuando hablamos de gestión de los bienes de la comunidad? Y ustedes piensen que yo hablo de comunidad, pero no hablo de comunidad como una entelequia, como una cosa abstracta, sino que estoy hablando de un conjunto de bienes en los cuales hay 2 titulares, ¿sí? ¿Y cómo los administramos? Ese es el objetivo de la clase, iba a decir de la audiencia, de la clase del día de hoy. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los administramos? ¿Cómo disponemos de esos bienes? ¿Lo puede hacer cualquiera? ¿Quién es el titular? Bien. Entonces, ¿qué es la gestión? ¿Qué es la administración de los bienes de la comunidad? Es la actividad que tiene a los bienes de la comunidad como objeto. Se integra con los actos de administración y los actos de disposición que cada uno de los cónyuges realiza sobre sus propios bienes y los bienes gananciales durante la dinámica del régimen de comunidad. Fíjense que aquí es un concepto genérico que abarca tanto los actos de disposición, que son los actos gravosos, aquellos que afectan la composición del patrimonio, de los meros actos de administración. Todo ello conforma la gestión de los bienes de la comunidad. Esta temática es una de las que más ha evolucionado en los años desde la redacción del Código Civil originario, del Código de Vélez. Fíjense que pasamos de un sistema de unidad de gestión concentrada en la persona del marido, absolutamente focalizada en la figura del hombre. A los años, la ley 11.357 le otorga la facultad a la mujer de trabajar sin necesidad de autorización del marido y amplía sus facultades para administrar determinados bienes. Con posterioridad, la ley 17.711 del año 1968 establece el régimen de administración separada de los patrimonios de los cónyuges, pero fíjense que los bienes dudosos eran administrados por el marido. Siempre había una pauta a favor del hombre. Es recién con el Código Civil y Comercial que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios, excepto lo dispuesto por el 456, que ahora vamos a ver qué es, y la regla es la gestión separada de los bienes. Cada uno es titular de los bienes que adquiere, cada uno administra y dispone de los bienes que adquiere, con ciertas limitaciones que ahora vamos a ver, pero la regla es esa. El Código Civil establece o prevé, regula un artículo para cada tipo de bien. Tenemos los bienes propios, los bienes gananciales, los bienes adquiridos conjuntamente, es decir, en cotitularidad, y los bienes de origen dudoso. Los bienes propios se prevén en el artículo 469, los bienes gananciales en el artículo 470, los bienes adquiridos conjuntamente en el artículo 471 y los bienes de origen dudoso en el artículo 472. Este es el esquema de la administración de los bienes, lo cual se complementa con 2 cuestiones más. Los actos de disposición sobre derechos de la vivienda familiar y los muebles indispensables para esto, que llamamos como régimen primario, 456, 457 y 458, de protección de la vivienda familiar. Y la segunda cuestión que complementa estos 4 artículos es el mandato entre cónyuges del artículo 459, que ahora lo vamos a ver. Vamos artículo por artículo. ¿Cómo se gestionan los bienes propios? Dice el artículo 469. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456. Entonces, recordamos que cuando vean o vieron seguramente con Silvia el régimen primario, sabemos que hay algunas limitaciones dispuestas en virtud de la naturaleza de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentran en ella, ¿sí? Hay ciertas restricciones para la libre administración de los bienes, pero la regla es que los bienes propios, los de titularidad de cada cónyuge, tienen la libre disposición y administración de esos bienes, salvo que fueren bienes indispensables para la vida, sea la casa sede del hogar familiar o los muebles indispensables. Bien. Principio de autonomía, libre administración de los bienes propios y de los gananciales, y la regla es la gestión separada. ¿Qué pasa con los bienes gananciales?
¿Qué dice el artículo 470? La administración y la disposición de los bienes gananciales, regla, corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Regla. Venimos reiterando en cada artículo la misma regla. La administración y la disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, dice el 470, es necesario el asentimiento del otro cónyuge, asentimiento, y si tienen un código que están siguiendo la clase con el código, marquen asentimiento del otro para enajenar o gravar, y establece 4 incisos: los bienes registrables, las acciones, las participaciones en sociedades, los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. Y agrega algo que es muy interesante y que fue materia de debate en el Código de Vélez: las promesas. También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Al asentimiento o su omisión se le aplican las normas de los artículos 456 a 459. Vamos a desmenuzar cada uno de estos incisos. Fíjense, aquí vuelvo a ponerle lo mismo para que nos entre por repetición. La regla es la libertad, es el principio de autonomía. Cada uno tiene la libre disposición y administración de los bienes adquiridos. Sin perjuicio de ello, es necesario el asentimiento. Y fíjense que aquí por eso les decía que lo marcaran, hace una diferencia con el 1277 del Código de Vélez, que impropiamente hablaba de consentimiento. Aquí cambia la palabra porque en realidad se asiente, no se consiente, sino que se acompaña. Y además hace otra diferencia más el artículo, en contraposición de lo que era la vieja redacción, en el cual fíjense que dice enajenar o gravar por modificación, modificando la regla o lo que establecía el artículo 1277, que decía disponer y grabar, que son como dos, no es de género especie. Aquí clarifica estos conceptos en forma adecuada. ¿Cuándo se requiere el asentimiento? Cuando se va a disponer o se va a grabar, es decir, se va a tomar un préstamo, por ejemplo, los bienes registrables, es decir, todos los bienes inmuebles se encuentran dentro de este inciso, o los muebles registrables. En segundo lugar, también se requerirá el asentimiento para, espérenme que llegamos al cuadrito si les queda más clara, para las acciones, ya sea inscriptas en registros públicos o no. También se requerirá el asentimiento para aquellos bienes gananciales que sean considerados participaciones en sociedades. Todo tipo de sociedades regulares e irregulares, y no solamente la participación societaria, sino todo acto de transformación o de fusión también debe ser asentido por el cónyuge no titular. En tercer lugar, todo acto que tenga que ver con enajenación o disposición sobre establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. No los incluidos en la ley 11.867, que ya está prevista, que es obligatoria su inscripción y su transferencia en el registro público, sino se refiere a todo tipo de establecimientos comerciales o industriales. Y agrega, esto que yo les decía hace un rato, es importante, también las promesas de actos comprendidos en los incisos anteriores, de participaciones societarias, de promesa de venta, promesa de fusión. Todos esos actos que no son necesariamente el acto jurídico concreto, sino la promesa de realización, también debe ser asentido. El tercer tipo de bienes son los bienes de titularidad conjunta. ¿Qué dice el artículo 471? Dice: la administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. También esto lo vamos a marcar. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458. A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores. A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar. Entonces, fíjense que aquí es importante y zanja
una discusión que existía en el Código de Vélez en cuanto a si se aplicaban o no las normas del condominio. Acá queda absolutamente claro, corresponde en conjunto a ambos, cualquiera sea la importancia, es decir, no es que un cónyuge va a tener más derechos sobre el otro en virtud de que tiene una mayor proporción, no. Si los dos son cotitulares, sin importar en qué porcentaje, ambos se les aplican las normas del condominio. Y en el caso de que no estuviesen de acuerdo en alguna cuestión, bueno, se solicita la autorización judicial. Fíjense aquí se los puse. Los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges resultan alcanzados por las normas del condominio. Los bienes quedan sujetos a un régimen de administración conjunta, sin importar la porción de cada uno. Quedan comprendidos todos los supuestos posibles de condominio entre cónyuges. Condominio de partes indivisas propias, condominio de partes indivisas gananciales y condominio de partes indivisas propias y gananciales. En el caso de que no arribasen a algún acuerdo, bueno, se solicita autorización judicial y es el juez quien dará o no en base al interés familiar. ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, cualquier cosa me avisan. En cuarto lugar, tenemos los bienes de origen dudoso, ¿no? Tenemos los bienes propios, que dijimos que administra y dispone el titular de los bienes, salvo con las restricciones, ¿no?, del núcleo duro, ¿no?, del régimen primario, de la protección de la vivienda familiar. Entonces, bienes propios. Con respecto a los bienes gananciales, lo mismo. Administra y dispone el titular de los bienes, con algunas limitaciones, salvo, dice el 470, que dijimos, aquellos los bienes inmuebles, las participaciones en sociedades, acciones o establecimientos comerciales o industriales, y las promesas. ¿Sí? Salvo que se encuentren estos supuestos, también necesita el asentimiento. Con respecto a los bienes de origen de cotitularidad, es decir, los que son condóminos, se le aplican las reglas del condominio, y por lo tanto, nos regiremos por esas normas en la forma de gestión y de administración. Cuarto tipo de bien, bienes de origen dudoso. Dice el 472. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva. Y en esto también ha habido un cambio con el Código de Vélez, en el cual no se hablaba de la titularidad y se determinaba que la administración estaba a cargo del marido. Este artículo del Código Civil y Comercial zanja esa discusión y establece que tanto la titularidad como la administración es conjunta y no recae en uno de ellos, ¿sí? ¿Qué es bien dudoso? Es aquel bien del cual no se conoce su origen, no se tiene certeza de quién es el titular en su origen. Este artículo define la titularidad de dichos bienes, declarando la titularidad por mitades indivisas. En esta categoría podemos ubicar los muebles no registrables de uso común, como por ejemplo el mobiliario, las mesas, las sillas, los electrodomésticos, las computadoras y los productos electrónicos. Debe tenerse en cuenta la limitación a la facultad de disposición sobre los bienes muebles indispensables para la vivienda familiar. Exactamente. Recuerden que yo vengo diciendo que existe esto que se llama régimen primario o núcleo duro, en el cual hay determinados bienes que son protegidos por la especial naturaleza de la vivienda familiar y de los bienes que la componen. Este conjunto de artículos se complementa, como yo dije en la primera filmina, con el núcleo duro, que es lo que venimos refiriendo todo el tiempo, el régimen primario de protección de determinados bienes que tienen que ver con la vivienda sede del hogar familiar y de los muebles que se encuentren incluidos dentro de ella, se complementa con el artículo 474, que es el mandato entre cónyuges. Aquí es el mandato no expreso. El mandato expreso entre cónyuges está previsto o regulado en el régimen primario, de los artículos 456 y concordantes. Aquí prevé el 474 el mandato no expreso, administración sin mandato expreso. Si uno de los cónyuges administra los bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato, o de la gestión de negocios según sea el caso.
Se le aplican las normas del mandato o las normas de la gestión de negocios. Mandato expreso, fíjense, acá se los puse, se regula en el régimen primario, el mandato no expreso en el régimen de comunidad, que es lo que estamos hablando, la gestión de la comunidad. Dijimos que se le aplica las normas del mandato y la norma de la gestión. Aquí les copio los dos artículos. Profe, disculpe, ¿el mandato expreso en qué artículo está? Está dentro del núcleo duro, dentro del régimen primario, 456 y concordantes. Allí está previsto. Dijiste del expreso, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, gracias. Sí, no, de nada. Entonces, dijimos que el mandato no expreso se remite a dos tipos de normas, al régimen, al sistema. Fíjate de apagarte el audio porque escucho como ruido. Ahí está, genial, gracias. Se aplicaban las normas del mandato y las normas de la gestión de negocios. Aquí les transcribí los dos artículos. El 1319, con respecto al mandato, hay mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de la otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aún sin mediar declaración expresa por ella. Por ejemplo, si yo pienso en una locación, en un alquiler, en el cual yo sé que mi cónyuge está locando un bien, está suscribiendo un contrato de locación y lo hace periódicamente, y yo no digo nada, eso es un mandato no expreso. Saber que están haciendo algo por mí y no lo impido, por lo tanto, tácitamente estoy consintiendo en lo que está haciendo, estoy acompañando. Y el artículo 1782 son las normas del gestor, obligaciones del gestor. El gestor está obligado a avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión y aguardar su respuesta, siempre que esperarla no resulte perjudicial. Es decir, aquel cónyuge que realiza alguna actividad que tenga que ver con la gestión de los bienes debe avisarle al otro cónyuge. Debe actuar conforme a la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio. C. Debe continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo o, en su caso, hasta concluirla. D. Debe proporcionar al dueño del negocio, es decir, a mi otro cónyuge también, información adecuada respecto de la gestión. D. E. Una vez concluida la gestión, debe rendir cuentas al dueño del negocio. Y esto de rendir cuentas también es una diferencia con el mandato expreso. En el mandato expreso no debe rendir cuentas. Bueno, aquí se los puse un poquito, a ver. Mandato entre cónyuges en el Código Civil y Comercial, en el marco del régimen de comunidad, se regula el mandato expreso entre cónyuges no expreso. En cambio, en el régimen primario se regula el mandato entre cónyuges expreso, 459. Se admite el mandato general o especial. Entonces tenemos dos tipos de mandato en el Código Civil y Comercial, dos tipos de mandato, el mandato no expreso, que es el que estamos analizando ahora, y el mandato expreso en el régimen de comunidad. Se distingue mandato expreso, el mandatario no está obligado a rendir cuentas, salvo que los cónyuges lo acuerden. En el mandato no es expreso, nace la obligación de rendir cuentas. Esta es la diferencia que recién les hice. Fíjense, por comparación al Código derogado, el artículo 1276 comprendía el mandato expreso y tácito entre cónyuges, y el mandato podía ser general o especial. Y fíjense que en el Código de Bienes el mandatario no tenía la obligación de rendir cuentas. Aquí el mandatario no expreso sí debe hacerlo. Este punto termina con el fraude entre cónyuges. Y aquí vamos a ver que hay la articulación de dos tipos de fraude. Del fraude en general, del artículo 12 del Código Civil y Comercial, el fraude hacia los acreedores, 300 y pico del Código, y el Código establece un artículo específico para el fraude entre cónyuges, artículo 473. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades, pero con el propósito de defraudarlo. Entonces, ustedes, ahora que están viendo comunidad de bienes, ustedes van a ver que
existe un derecho en expectativa. Yo no tengo un derecho actual, yo tengo un derecho en expectativa en el régimen de comunidad al momento de la partición, al momento de la liquidación de los bienes de la comunidad de ganancias. Eventualmente voy a tener una participación en los bienes gananciales, que no es actual, es una expectativa. Pero si yo esa expectativa no la protejo durante todo el tiempo de la unión matrimonial, puede ser que llegado el momento de la liquidación no tenga bienes. Entonces, esto tiene que ver con el fraude, ¿sí? Con la posibilidad de insolventarse la comunidad de bienes. Entonces, ¿existe la posibilidad de generar actos que perjudiquen al otro? Sí, este es el concepto de fraude en general. Dice el artículo 12, las convenciones, acá tengo el código, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia están interesados el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persigue un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Por lo tanto, el fraude se caracteriza como un desvío de una norma jurídica para adquirir un derecho del que se es privado. Lo mismo pasa con el fraude hacia los acreedores. Es decir, todas aquellas gestiones que uno puede realizar para evadir, para limitar o para hacer disminuir su patrimonio y de esa manera hacer que los acreedores no puedan cobrar su acreencia. Lo mismo se aplica, y ahora se regula específicamente, en cuanto a los fraudes entre los cónyuges. ¿Es posible protegerlo? Sí, es posible. Fíjense, en su condición de cónyuge, cada uno tiene durante la vigencia del régimen de comunidad un derecho en expectativa sobre la masa de bienes gananciales en igualdad de condiciones, cuando este derecho es susceptible de sufrir un perjuicio por un acto celebrado por el otro sobre un bien que integra su masa de administración y tiene como propósito disminuir el líquido partible o falsear el resultado de la partición, se presenta el fraude entre cónyuges. ¿Y cuándo se puede articular el fraude entre cónyuges? La acción, ¿no? La acción de fraude, la acción, antes como conocíamos en el derecho civil, la acción pauliana en su caso. En cualquier momento, también se discutió bastante doctrinariamente cuál es el momento de la interposición de la demanda de fraude. ¿Tengo que esperar al momento de la liquidación, partición y adjudicación de los bienes? Y claramente es tarde ya en ese momento para interponerla. Entonces, la podrá interponer la acción en cualquier momento en el cual el cónyuge advierta maniobras que tengan como fin insolventarse. Y algunos autores decían, pero en el medio de la unión matrimonial, y la verdad es que si lo tengo que interponer en el medio de la unión matrimonial, que tengo un derecho en expectativa, es porque evidentemente ese derecho no lo voy a tener dentro de un tiempo. Y además ya ese matrimonio está desquiciado, utilizaban, me acuerdo de esa palabra los doctrinarios. Si evidentemente en una unión matrimonial estamos en el momento en el cual busco la manera de sustraer bienes a la unión matrimonial, eso claramente ya no es un matrimonio, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí se entendió más o menos? Vamos a hacernos un pequeño pantallazo en cuanto a... Esperen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Espérenme que quiero dejar de compartir un toque. Básicamente lo que vimos hasta aquí, para hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, es cómo hacemos la gestión de los bienes. Dijimos que la regla es que la administración y la disposición de los bienes es del titular de los bienes. Regla. Bienes propios le corresponde al titular de esos bienes, con ciertas limitaciones establecidas por el artículo 456 inconcordantes que tienen que ver con el régimen primario. Es decir, la venta de la casa en la cual está la sede del hogar familiar requiere un asentimiento. Los muebles que se encuentran dentro de esa vivienda también, porque son muebles indispensables. Entonces, la regla es que yo puedo disponer y administrar de mis bienes propios, sí, con esta limitación específica del régimen primario. Con respecto a los bienes gananciales, ¿quién los administra y quién los dispone? El titular de los bienes, con ciertas limitaciones que son las establecidas en el 470. El cónyuge no titular tiene que dar su asentimiento cuando voy a disponer de bienes inmuebles, o muebles registrables, participaciones en sociedades, participaciones en compra de acciones, o
en establecimientos comerciales o industriales. ¿Sí? Y las promesas, profe, el régimen primario entonces es que tenga el asentimiento. No, el régimen primario son varios artículos que están establecidos del 456 al 459, si no me equivoco, en el cual se protege tanto la vivienda familiar como se protege las deudas. Se establece quién debe abonar las deudas que contraen los cónyuges, qué deudas deben ser abonadas por ambos, y además también la protección de la vivienda familiar. Eso es el régimen primario, ¿sí? Del 456 al 459, que seguramente van a ver una clase específica en relación a eso si todavía no lo han visto, ¿sí? Puede ser que una de las profes lo llama como el piso. Exacto, piso mínimo, núcleo piso duro, régimen primario, son todos sinónimos, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que vimos hasta este momento. La regla es la de que la gestión, la administración y la disposición es del titular de los bienes, con estas limitaciones. Bienes propios, bienes gananciales, bienes de cotitularidad, se aplican las normas del condominio, como sin importar la proporción que tenga en el bien, y con respecto a los bienes dudosos, la administración y la titularidad se encuentra en cabeza de ambos cónyuges. Eso es lo que vimos hasta aquí. Hicimos una pequeña mención del fraude entre cónyuges. Vamos a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con el pasivo, las deudas. Silvia, le hago una pregunta. ¿Cómo no? Nicolás. ¿Cómo sería un ejemplo de las promesas en el tema del asentimiento del 470? Eso, por ejemplo, de una promesa de venta. Viste que uno cuando, puede comprar o puede hacer una promesa de compra. También la promesa de compra, que es una adquisición o una enajenación, la promesa de venta, que uno lo hace en un instrumento privado, también está alcanzado. También se necesita el asentimiento del otro cónyuge. ¿Se entiende lo que quise decir con promesa? Sí, bien. Gracias. Por favor, seguimos, ¿sí? Bien, hasta acá leímos todo, seguimos. Vuelvo a compartir mi pantalla y seguimos con la segunda parte, que es el pasivo, son las deudas. A ver ahí, muy bien. Bueno, el tema de las deudas me pareció divino este dibujo. En cuanto a cuando nos casamos, pues me parece que no lo advertí al principio. Cuando nos casamos es hermosa. Esta foto, estamos los dos en la torta, divinos. Ahora, cuando viene el momento del divorcio, que es la finalización de la unión matrimonial, aparecen todas estas cuestiones y aparece la dura carga de las deudas. Y el pasivo en el régimen de comunidad se integra por dos áreas que advertirlas o reconocerlas nos va a permitir entender mucho más fácilmente el sistema. En primer lugar, tenemos dos áreas. Una que podríamos llamar la cuestión de la obligación o pasivo provisorio, y otra que es la cuestión de la contribución o el pasivo definitivo. Y cada uno responde a una pregunta distinta. La primera, la cuestión de la obligación, responde a la pregunta sobre qué bienes le es posible al acreedor perseguir el cobro de sus créditos. ¿Sobre qué bienes puede atacar? Sería la relación externa. La segunda, la cuestión de la contribución, sería quién debe finalmente soportar el peso de la deuda. Esto tiene que ver con la relación interna, ¿sí? de la deuda. Perdón, que estoy atajando el perro aquí también. La regla es que cada cónyuge responde por las deudas contraídas, con los bienes que están bajo su administración. Trátese de un régimen de comunidad o de un régimen de separación. Entonces, como en la primera parte de la clase dije que la gestión y la administración de los bienes es del titular, lo mismo pasa con las deudas. Responde a las deudas con sus bienes propios, ¿sí? Con los bienes de los cuales él es titular. ¿Cuáles son algunas excepciones? Bien, las que tienen que ver con el régimen primario, y ahora vamos a ver cuáles son las que tienen que ser soportados en forma conjunta, a pesar de que las haya tomado uno solo de ellos.
Bien, entonces, reitero, la regla es que las deudas también las paga el que las contrajo. ¿Con qué bienes? Con sus bienes propios, con los bienes gananciales de su titularidad, con los bienes que tienen condominio de su titularidad y con los bienes dudosos que también fuesen en la proporción que le corresponde. Con respecto a las deudas, hay algunas deudas que a pesar de que sean tomados por uno solo de los cónyuges, deben ser abonadas por ambos. Y esto tiene que ver con el deber de contribución. ¿Qué dice el artículo 455? Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar, al de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con él. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, hay gastos que a pesar de que sean tomados por uno solo de los cónyuges, son en el interés familiar. ¿Eso qué quiero decir con esto? Quiero decir que deben ser soportados por los dos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mi propio sostenimiento, con el sostenimiento del hogar, con el sostenimiento de los hijos que tenemos en común y con aquellos hijos que no son comunes, pero que fueran menores de edad o con capacidad restringida o discapacidad, que convivan, y aquí lo remarcan, que convivan con el cónyuge. ¿Y cómo voy a soportar esas deudas? En base a mis recursos, no más allá de eso, en base a los recursos que cada uno tenga. Entonces, fíjense que acá se lo desmenucé el artículo y les puse, entonces, ¿quiénes son los sujetos destinatarios de esta obligación? ¿O qué debo cubrir como cónyuge? Primero, tengo que autoabastecerme. En segundo lugar, tengo que sostener económicamente a mi cónyuge y a los hijos que tengo con mi cónyuge. Y además, a los hijos que fueran de uno solo de los cónyuges, pero que fueran menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, que convivan conmigo. Esos gastos, cualquiera de los cónyuges que lo tome, deben ser abonados por ambos. Son solidariamente responsables. Si yo hablo de la relación externa, el acreedor de esa obligación podrá exigirme a mí o al otro cónyuge, el no tomador de la deuda, que abonen. Esto tiene que ver con la solidaridad familiar. Y fíjense que aquí les puse algunos principios interesantes. Esto hace al principio de igualdad de los cónyuges. Contribución compartida en función de la capacidad económica, por eso dice el artículo, en función de los propios recursos. Y fíjense lo más importante de la finalización del artículo, que es que también cuentan en esta forma de pago las labores o la actividad doméstica de cualquiera de los cónyuges. Es habitual o es común que uno de los cónyuges se quede al cuidado de los hijos, por ejemplo, y esto hace que su tiempo tengamos que tasar, tendremos que valorar económicamente, no como cariño, sino económicamente, cuál es su participación económica en el sostenimiento de la casa. Y también el artículo dice que tiene la facultad de recurrir a la justicia ante el incumplimiento del otro cónyuge. Claramente que si tengo que ir a la justicia para reclamar el cumplimiento ya no hay matrimonio, ¿no? Y esa responsabilidad es solidaria. ¿Esto qué quiere decir? Que se lo pueden, ¿qué es una responsabilidad solidaria? Se lo pueden reclamar a uno o al otro indistintamente. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Fuera de estos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Entonces, la regla es que cada uno paga las deudas con sus propios bienes, o bienes de su titularidad, punto. Salvo estos supuestos, los que tienen que ver con las necesidades del hogar, con las necesidades de los hijos comunes o no comunes que convivan, menores de edad, con discapacidad o con capacidad restringida. Estas deudas puedo ser intimado a su pago y respondo solidariamente. Es bastante similar a la redacción del Código de Vélez,
Fíjense que decía en la ley 11.357, los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del marido y los gananciales que él administra responden por las deudas de la mujer. Era una redacción por la negativa. Todas las críticas en cuanto a su redacción, pero la idea fundamentalmente era eso, que se respondía con los bienes propios. Entonces, la regla son los bienes propios. Respondo con mis bienes propios, con mis bienes gananciales de mi titularidad. Excepción basada en la solidaridad familiar. Y fíjense que este artículo es más amplio aún que el artículo 6 de la ley 11.357, en el cual actualmente se establece la educación y el sostenimiento de los hijos. Y no incluye la conservación de los bienes comunes, porque vamos a ver en unas filminas más adelante que esto se transformó en una obligación de carácter concurrente. Acá, para que les quede más claro, les hice un cuadro en el cual les comparaba el 461, que es el código actual, con la ley 11.357, que es la ley que reformó o complementó el código de Vélez. Por lo tanto, la regla en el código actual es que ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. ¿Cuáles son las excepciones? Necesidades del hogar, educación y sostenimiento de los hijos. ¿Y cuál es la extensión de la responsabilidad? Cualquiera de los cónyuges debe responder con todos sus bienes. ¿Qué son las necesidades del hogar? Porque sabemos que el sostenimiento personal, sabemos cuáles son los gastos. El sostenimiento del hogar, ¿cuáles son? ¿Qué entiendo por sostenimiento del hogar? Y yo aquí les hice una enumeración para que vean que es muy cotidiano. Todo lo que tiene que ver con vestimenta, con salud, esparcimiento, el alquiler del hogar, pago de impuestos, servicios, salario del personal doméstico, gastos de conservación material y jurídica de bienes destinados al hogar. Todo ello son necesidades del hogar. Todo eso significa que respondo solidariamente con el otro cónyuge. ¿Y qué implica educación de los hijos? ¿No? Porque recordemos que debemos hacer frente al sostenimiento personal, al sostenimiento de las necesidades del hogar y educación de los hijos. Bueno, educación formal y no formal, pago de cuotas escolares y matrículas, cooperadora, útiles, material de estudio, viajes de estudio, uniformes, cuotas del club, profesores particulares, actividades extracurriculares, y si fuese discapacitado, bueno, cuestiones propias o necesarias para mejorar su calidad de vida. Y aquí puse algunas de las enumeraciones que se nos pueden presentar a diario o a cotidiano. ¿Lo tengo que pagar? ¿No lo tengo que pagar? Me gusta mucho esto porque en las audiencias, en los procesos de alimentos me pasa todos los días. Bueno, la cuota del colegio la va a pagar el padre, dice la señora. O pide eso a la señora. Le digo, bueno, perfecto, señor, sí, no hay problema, pero sepa que el señor no se lo paga, el colegio los va a ir a demandar a los dos. Y al colegio no le importa qué acuerdo hicieron en el juzgado. Son solidariamente responsables para el pago de la cuota. Bien, esto con respecto al aspecto externo. El acreedor de la deuda que toma uno de los cónyuges se la tiene que ir a reclamar al cónyuge que la tomó, punto. Salvo aquellas cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento propio del hogar y de los hijos comunes y no comunes, como estuvimos haciendo. Eso es con respecto a la relación externa. Ahora bien, en el aspecto interno, esto que decía cuestión de la contribución, ¿cómo se interpreta? En primer lugar, tengo que decir que es algo que lo vamos a ver diferido en el tiempo, es decir, la cuestión de la contribución, o en definitiva, quién debe abonar internamente esa deuda, se mantiene como dormida hasta el momento de la partición y liquidación. Las deudas, entonces, dijimos, la regla, lo vamos a repetir hasta el cansancio, cada uno responde frente a los acreedores con sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos, los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿con qué respondo? Respondo con mis bienes propios, con los gananciales de mi titularidad, con la parte indivisa de los bienes en condominio y con la parte indivisa de los bienes de origen dudoso. Las deudas personales son siempre personales, son personales desde su origen, y el carácter personal de una deuda no debe acreditarse, sí debo acreditar la ganancial. Aquí enumeré algunas que pueden ser consideradas como ejemplos de deudas personales, pero para que ustedes puedan interpretar de qué estamos hablando. Excepto los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, la última parte del artículo del 467, también responde el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes
gananciales. Fíjense que se transforma en una obligación de carácter concurrente. Es excepcional, es típica por la fuente, es de carácter contractual, y el pago de la deuda por cualquiera de los cónyuges no genera el derecho a exigir la contribución, dado que se trata de una comunidad diferida. Esto que digo que lo vamos a ver al final de la relación. Y es una obligación concurrente, ¿por qué? Porque los gastos de mantenimiento de los bienes gananciales es una deuda que nace de la ley y no nace el contrato, perdón, y no de la ley, que es el origen del matrimonio. ¿Qué deudas se encuadran dentro de los gastos de conservación? Bueno, pago de impuestos, gastos de reparación, el techo, perdón que estoy de turno, los gastos de reparación, los gastos, los impuestos, costas y honorarios judiciales de acciones conservatorias de bienes, costas impuestas a cualquiera de los cónyuges con motivo de un juicio de escrituración sobre inmuebles gananciales, entre otras. Solo pongo a consideración. Y si están separados, no importa esto. Si la deuda es contraída por un cónyuge separado de hecho, se extiende en iguales términos al cónyuge no deudor, pues la situación fáctica es inoponible a terceros, en cuanto a quién internamente debe abonar. Bien, bueno, esto no hace falta. Pasivo definitivamente común. Bien, hablando en esto de la relación interna, cómo vamos a distribuir el pago de las deudas, hay algunas deudas que definitivamente, internamente, en el momento de la liquidación, las vamos a tener que abonar por los dos cónyuges. Primero, son cargas de la comunidad, las obligaciones contraídas durante la comunidad no previstas en el artículo siguiente, es decir, todas aquellas deudas contraídas durante la unión matrimonial deben ser solventadas por los dos. En segundo lugar, son definitivamente comunes, como deudas, el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga los alimentos que cada uno esté obligado a dar. Entonces, el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y los alimentos. Fíjense que con respecto a los alimentos, tiene que ver con alimentos derivados de la responsabilidad parental o alimentos derivados entre parientes. También es un concepto que debe ser abonado por ambas partes, ambos cónyuges. En tercer lugar, las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes y aún los bienes propios si están destinados a su establecimiento o colocación. Es decir, si los cónyuges deciden donar el bien a los hijos, esos gastos deben ser abonados por ambos progenitores. Y también todo aquello que tenga que ver con la asistencia o colocación o establecimiento, es decir, todo aquello que sea aprender un oficio o iniciar un negocio, todo eso también tiene que ser solventado, son cargas comunes de la comunidad. D. Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales también es una carga común. Queda incluido también impuestos, tasas, contribuciones, seguros. ¿Y qué es un pasivo definitivamente personal? Que es algo que definitivamente tiene que abonar el cónyuge que tomó la deuda. Son todas aquellas obligaciones que al no encuadrar en alguno de los supuestos de cargas de la comunidad tendrán que ser finalmente asumidos por el patrimonio del cónyuge que la generó. Si durante la vigencia de la comunidad esta obligación fue cubierta con bienes gananciales y termina siendo un pasivo definitivamente personal, nacerá un derecho de crédito de la masa ganancial contra la masa propia. Eso es un derecho de recompensa, se llama comúnmente. El 490 enumera cuáles son esas obligaciones personales, las contraídas antes del comienzo de la comunidad, las que gravan las herencias o legados o donaciones recibidas por uno de los cónyuges, las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, D, las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial, las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en esta parte. ¿Alguien en el chat? ¿El derecho de recompensa puede volver a la filmina anterior? Ya, espérenme.
Levanten el micrófono y me dicen cuál era la filmina anterior, porque pasé bastante rápido, perdónenme. Yo ahora igual voy a hacer un resumen de la segunda parte de la clase. Así, Vamos a la parte del pasivo y hacemos un resumen rápido de lo que vimos de la segunda parte. Cuando hablo de pasivo, recuerden que tenemos la misma regla. Cada uno paga con sus bienes propios, ¿sí? Cada uno paga con sus bienes propios, con los gananciales de su titularidad, con los que tienen condominio en la proporción de su titularidad y con los bienes dudosos en la parte que le hubiera correspondido. ¿Estamos? Entonces, hacia el afuera es la cuestión de la obligación, hacia el acreedor es la cuestión de la obligación, y en el interno es la cuestión de la contribución o pasivo definitiva. Es decir, al final del proceso, en definitiva, ¿quién tiene que pagar entre nosotros? ¿Lo pagué yo? Bueno, perfecto, pero ¿debía pagarlo yo o lo tenías que pagar vos? La regla es que cada uno asume las deudas que contrae, y cada uno lo paga ¿con qué? Con sus bienes propios, con sus bienes, los gananciales de su titularidad, los bienes en condominio en la proporción de su titularidad y los bienes dudosos en parte de su titularidad. Perfecto, esto es así. Salvo aquellas deudas que tengan que ver con el régimen primario que les estaba diciendo, es decir, aquello que tenga que ver con mi propio sostenimiento, con el sostenimiento de necesidades del hogar, de los hijos comunes y de los hijos que no fueran comunes, pero que convivan, que sean menores de edad o que tengan capacidad capacidad restringida o discapacidad. Entonces, ¿por qué hay gastos que tengo que pagar en común? Porque tiene que ver con la solidaridad familiar. Entonces, esos gastos yo tengo que, frente a un tercero, siempre hablando de la relación externa, me la pueden reclamar a él, al cónyuge que lo tomó, o al otro cónyuge no tomador de la deuda. Eso se llama contribución. Y dijimos que tenía que ver con los gastos que tienen que ver con mi propio sostenimiento, con las necesidades del hogar, de los hijos comunes y de los no comunes, pero que fueran menores de edad, con discapacidad o con capacidad restringida, que convivamos. Bien. ¿Cómo responden? Solidariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que a cualquiera de los dos o a los dos en forma conjunta el acreedor se los puede reclamar. ¿Sí? Ese es el resumen de esto que estamos viendo. Vimos algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir necesidad? ¿Qué quiere decir educación de los hijos? Perfecto. Ahora bien, en el aspecto interno, ¿cómo se distribuyen? Bien, en el aspecto interno dijimos que es algo que lo vamos a ver con el paso del tiempo. Lo vamos a ver al momento de la liquidación. Internamente, bien, internamente también cada uno va a pagar lo que tomó. ¿Sí? Bien. Son deudas personales. Salvo internamente, fíjense, internamente los gastos de conservación y reparación de los bienes también se le pueden exigir al cónyuge que no contrajo la deuda. Pero en este caso no va a ser una responsabilidad solidaria, sino que va a ser una obligación de carácter concurrente. ¿Por qué? Porque solo voy a responder con los bienes gananciales. Y porque el origen de la obligación es distinto, es en un contrato y no es en virtud de la ley. Bien. Si la tomaron estando separados, no importa, esto no afecta a un tercero. Bien. ¿Qué deuda es necesariamente común? Sí o sí tiene que ser abonada por los dos, internamente hablando, ¿sí? Todas las deudas contraídas por los condóminos, por los cónyuges durante la unión matrimonial deben ser abonadas en forma conjunta. Es un pasivo definitivamente común, inciso A. Inciso B, todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del hogar y de los hijos también, definitivamente, en la relación interna debe ser abonado por ambos. En tercer lugar, las donaciones de los bienes, también la instrumentación de los donaciones de los bienes gananciales a los hijos, también tienen que ser solventados por ambos. Es un pasivo definitivamente común. Y también todo lo que tenga que ver con la colocación o con la asistencia de los hijos. En cuarto lugar, los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales, también dijimos recién que es un pasivo definitivamente común, que tiene una naturaleza de obligación concurrente. ¿Qué es definitivamente personal? ¿Qué es aquello que sí o sí tengo que abonar con mi patrimonio personal? Las enumeradas en el 490.
las contraídas antes del comienzo de la comunidad, y esto es lógico, es decir, todas aquellas deudas que yo tomé el crédito para hacerme la cirugía estética, que yo tomé antes de casarme, lo tengo que pagar yo, con mi patrimonio propio. B, las que graban las herencias, legados o donaciones recibidas por uno de los cónyuges. Y es un derecho propio que no va a beneficiar al otro cónyuge, entonces es lógico que sea abonado como una obligación personal y no con bienes gananciales. Las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, y también es lógico, porque es algo que va a redundar en mi beneficio exclusivo y no del otro cónyuge. D, las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero sin que de ella derive beneficio para el patrimonio ganancial. Y es lógico también, es decir, si esto no me va a traer ninguna ganancia a mí, ¿por qué yo voy a arriesgar mi patrimonio? Y E, las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. Esto tiene que ver con daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que quise hacer con esto? El pequeño resumen que intenté hacerles en cuanto a las deudas. Alguien me pidió que explique las recompensas. Las recompensas es otro capítulo aparte, pero les digo, simplemente les enumero, que es ese derecho que tiene uno de los cónyuges de reclamar si ha invertido dinero propio en algo que es ganancial. Entonces, eso al momento de la finalización de la unión matrimonial puede reclamar y tiene un derecho sobre ese bien. ¿Eso qué significa? Que es cuando repartamos los bienes, no le van a quedar exactamente 50 y 50. Tal vez a uno de los cónyuges le queda el 60% del bien y al otro el restante, el 45%. Ha invertido un dinero propio en algo ganancial y tiene derecho a que al momento de la liquidación se le reconozca esa participación. ¿Se entendió a términos generales? Silvina, ¿tengo una consulta? ¿Cómo no? Nuevamente yo. Sí, perfecto, me encanta. 490, en el inciso E, las derivadas de responsabilidad extracontractual, siempre y cuando el otro cónyuge no participe. Claro, por supuesto, eso desde ya, siempre, exactamente, pero vos fíjate que hay acciones de daños y perjuicios específicamente, en ese caso estaría, por ejemplo, un choque, un accidente automovilístico, por ejemplo, sería uno de los casos en los cuales si yo no participo, por supuesto yo no responderé con mi patrimonio personal, responderá el cónyuge que fue demandado. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, nada, de sanciones ¿Una otra legales pregunta? Tal cual, exactamente lo mismo. Esto sería todo código, esta parte sería todo código. Es muy importante tener el código bien en claro. Familia y sucesiones aún más, es mucho código, pero es necesario tener una base, porque a veces el código pelado es difícil de entender, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes, en una lectura de un manual, hagan, no vayan solamente con el código pelado, ¿de acuerdo? No sé cómo va a ser la modalidad finalmente del examen, no está claro todavía en virtud de las restricciones sanitarias. No se sabe si va a ser presencial o va a ser también como lo fue en los cuatrimestres anteriores, que fue tipo choice, online, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos quedó comprendido que estuvimos charlando. Cualquier cuestión, me mandan un mail o me mandan un WhatsApp y vamos solucionando las dudas. Profe, ¿De acuerdo? perdón, ¿podría repetir su mail, pero un poquito más lento, por favor? Perdón, es mi apellido todo con minúscula. Álvarez con Z, Ferrari, @yahoo.com.ar. Igual lo puse en el Power anterior que subí y lo voy a volver a poner hoy cuando suba se los vuelvo a reiterar en la página. ¿De acuerdo? Bueno, a su disposición. Nos vemos la próxima. Que tengan unas buenas tardes. Chao, profe. Hasta luego. Chao, buenas tardes.